Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México, un espacio en donde analizamos los temas más relevantes para la economía, el comercio y el mundo empresarial en México. En este episodio vamos a abordar un tema urgente y de alto impacto: los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos y cómo esta medida está sacudiendo las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y prácticamente el mundo entero. Mi nombre es Adrián Díaz y para analizar este tema me acompañan dos destacados integrantes de la Comisión Técnica de Comercio Exterior de este prestigiado colegio. José Luis Ortiz Coronado, con una amplia experiencia en temas de comercio exterior, agencias aduanales y empresas ensambladoras de vehículos. Y el maestro Gerardo Canseco Romero, con experiencia en el ámbito fiscal, comercio internacional y aduanas. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Y el maestro Gerardo, bienvenido. Gracias, Adrián. Bueno, vamos a empezar y a entrar en tema. Expertos advierten que esta avalancha de aranceles podría llevar a una caída del Producto Interno Bruto mexicano de hasta 4% si no se manejan con una visión estratégica. Por eso, hoy más que nunca, los que hacen negocios en, desde y hacia México deben tomar decisiones con información con valor y con visión de futuro. Por eso empiezo a preguntarle, José Luis, ¿qué pasa con el comercio entre México y Estados Unidos a partir del 2 de abril y Donald Trump? Muchas gracias. A partir del 2 de abril es un parteaguas en el comercio mundial y un parteaguas en el comercio con México. Durante el mes de marzo, muchísimas de las exportaciones mexicanas fueron afectadas por aranceles dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, el 2 de abril, el presidente Trump publica finalmente cómo quedarán los aranceles para México. Afortunadamente, México es parte de un tratado de libre comercio que conocemos como el TEMEC, y nuestro tratado de libre comercio fue beneficiado al permitir que la mayoría de las exportaciones mexicanas que califiquen, esto es importante decirlo, que califiquen para efectos del TEMEC, estarán al 0% de arancel. No hacia algunos sectores que el presidente Trump considera como importantes para su país, como es el sector automotriz, el aluminio y el acero, que estos sí fueron afectados por un 25% de arancel, con también ya reglas muy específicas que también fueron negociadas. Por ejemplo, que no se pagará el arancel del 25% a todo el vehículo que ingrese a los Estados Unidos, únicamente a la parte que no es originaria de los Estados Unidos. Aquí ya no estamos hablando de un origen TEMEC, estamos hablando únicamente de un origen de los Estados Unidos. Estados Unidos dice, solo las mercancías que sean originarias de mi país y que tú hayas utilizado para ensamblar el vehículo no serán afectadas por este arancel. Otro es el acero y el aluminio, que también por medidas de emergencia el presidente considera que deben de estar sujetas a un 25%. Perfecto. Maestro Gerardo, en ese sentido, ¿cómo resumir entonces toda esta avalancha de aranceles? ¿Y cómo sale justamente lo que comentaba José Luis en México, bien librado, mal librado sobre este decreto justamente que tiene Donald Trump? También creo que es importante entender las causas, o al menos las causas aparentes que manifiesta de manera expresa el gobierno estadounidense, ¿no? Para el caso de México, la primera avalancha que sufrimos pues tenía que ver con el tema de la migración, con el tema de la seguridad y el tráfico ilícito de fentanilo. Y esto que sucede el 2 de abril tiene que ver con aranceles recíprocos, ¿no? Y la palabra clave aquí es reciprocidad, ¿no? Que el análisis que se hace al interior de Estados Unidos es cuánto me cobran en otros países por enviar mis mercancías, ¿no? Y no solamente los aranceles, sino también las restricciones no arancelarias, ¿no? Que son los permisos, avisos o cualquier otra regulación que debe cumplir la mercancía para llegar a otro país, ¿no? Entonces, lo que aparentemente hizo Estados Unidos fue analizar cuáles son estas medidas arancelarias y no arancelarias que impiden el comercio de Estados Unidos hacia otros países y dijo, en reciprocidad, yo impongo ahora estos aranceles, ¿no?
Esa es la racional, ¿no? Y también va a ser muy interesante en el desarrollo de lo que vaya a suceder y de cómo empiezan a negociar las partes con Estados Unidos. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los sectores más golpeados, José Luis, y los menos golpeados, maestro Gerardo? Empiezo con Definitivamente los más golpeados es la industria automotriz, la industria de autopartes, acero y aluminio. Uh-huh. El 25% de arancel es muy alto. Los costos implicarían que los consumidores de los Estados Unidos ya no consuman vehículos mexicanos. Okay. Entonces eso repercutiría en las ventas de las terminales automotrices que se encuentran en México definitivamente. Cuando hablamos de aluminio, José Luis, también hay industrias muy involucradas con el aluminio que también pueden resultar afectadas y al final del día los bolsillos tanto de los estadounidenses como de los mexicanos. Ambos, totalmente. En México existen empresas productoras de aluminio y acero que sus ventas obviamente se van a disminuir porque será imposible pagar un 25% y cubrir los costos, pero además ser competitivo en los Estados Unidos. Lo que busca esta medida es que no seamos competitivos en los Estados Unidos para que las personas dentro de los Estados Unidos consuman vehículos hechos en los Estados Unidos. Ese es el principal objetivo de un arancel. Yo te lo hago más caro para que produzcas lo nacional. Voy a proteger mi industria nacional para que consuman lo que yo hago. Claro. Maestro Gerardo, los menos afectados, pero, ojo, que no deben de caer en confianza, también es importante. Creo que para responder a esa pregunta también hay que considerar que el arancel general o promedio que tenía Estados Unidos era muy, muy bajo, ¿no? Un 2.5%, ¿no? Incluso muchísimo de lo que se exporta de México a Estados Unidos, muchas veces se exportaba incluso sin certificado de origen, ¿no? Porque se pagaba un 2.5%, ¿no? Ahora con un arancel generalizado, pues surge la inquietud pues, de certificar como mexicano y que no se pague el arancel, ¿no? Tomando eso en cuenta, pues yo creo que aquellos sectores que no puedan certificarse como originarios bajo las reglas de TEMEC, pues se verán afectadas porque ese producto no podrá ser enviado a Estados Unidos sin el pago de un arancel pues bastante alto, ¿no? Ahora, creo que dentro de las menos afectadas también pues creo que hay empresas pues de agricultura donde pudieras de forma más fácil y expedita conocer el origen de la mercancía y por lo tanto pues continuar con las reglas del tratado y con las exportaciones como se venían haciendo, ¿no? En ese sentido, hay cosas que sí debemos de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué se tiene que negociar, ¿no?, con Estados Unidos en las próximas mesas, justamente, que se van a tener el próximo año? Ya tenemos empresas afectadas, tenemos empresas menos afectadas, reglas de origen, hay mucho todavía que se tiene que desmenuzar. Si bien hoy ya sabemos, a partir de lo que sucedió el 2 de abril de 2025, con todas estas reglas, todavía hay mucho que analizar, José Luis. Sí, todavía hay bastantes sectores que tienen que analizar cuál es su situación actual. Vuelvo a reiterar, el sector automotriz, el sector del acero, el sector del aluminio, muchísimos bienes de consumo, tienen que verificar cómo se van a acercar a las nuevas mesas de negociación del TEMEC en el 2026. De hecho, tienen que estar preparados en qué propuestas tiene México hacia el 2026 para que su comercio no se vea afectado. Por supuesto. Maestro Gerardo. Creo que en parte de la preparación es el estudio de lo que son las reglas de origen, reitero, porque muchas personas pensarán que con que se fabrique en México ya es suficiente, ¿no? Y no es así. Las reglas de origen de los tratados son muy, muy complejas. Muchas, además de pedir una transformación sustancial, te pueden pedir cierto contenido regional y que ciertos insumos específicos vengan de la región, ¿no? Entonces, aparte va a ser muy interesante. Y otra cosa que va a tener que ver con la renegociación y con la planeación es determinar qué productos
o qué materias primas no se fabrican en la región de Norteamérica, ¿no? Y eso va a ser un trabajo muy fino, porque si como región queremos ser competitivos, tenemos que tener acceso a ciertos materiales que no existen ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, y que si no se reconoce esa realidad, pues se va a afectar a la competitividad de la industria que está establecida en la región, ¿no? Sí, Claro. si te puedo adicionar, Gerardo. Por favor. Nos tenemos que especializar en certificar bien el origen de las mercancías. Como dice Gerardo, en Estados Unidos el arancel no era tan alto. Ahora, al ser alto, nos tenemos que especializar en verificar que el origen de nuestras mercancías es el correcto. Y decir especializarnos es acercarnos a los expertos en certificación de origen, porque en certificación de origen se necesitan expertos en merciología, en clasificación arancelaria, en costeo. No es tan sencillo decir esta mercancía califica. Tenemos que verificar si hay un cambio de fracciones arancelarias, que es algo muy técnico de comercio exterior, o si llegamos a un valor de contenido regional, o incluso hay otras mercancías que piden una combinación de ambos, un cambio de clasificación arancelaria y además un BCR. ¿Qué es un BCR? Un BCR es el valor de contenido regional. Okay. Es el valor que tiene la mercancía, pero de la región Estados Unidos, Canadá y México. Principalmente los vehículos también tienen esto de BCR. Hay otras mercancías que también contienen BCR y algunos una condición laboral, como también es el sector automotriz. Por supuesto. En ese sentido, entonces, ¿qué tan blindados estamos en estos momentos? Nos falta mucho por hacer en esto de las reglas de... Yo creo que es una falta de conocimiento. ¿O puede ser una oportunidad? Es una oportunidad, porque de aquí pues, las empresas, los industriales van a salir mejor preparados después de esta marea de aranceles, ¿no? Pero sin duda es un reto en un principio el comprender cómo funcionan estas reglas de origen y cumplirlas, ¿no? Porque yo creo que sí, al poner aranceles tan altos, pues surge un incentivo para la ilegalidad o para decir, simplemente emite un certificado de origen y ya no va a pagar el arancel en Estados Unidos, ¿no? Y más tarde veremos que hay mecanismos en el tratado para verificar que las reglas de origen se están cumpliendo o no, ¿no? Entonces hay que conocer también el TEMEC, ¿no? Hay que conocer bien justamente las reglas de lo que se está haciendo justamente hoy a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esta falta de capacitación es lo que nos ha estado haciendo falta. Así es, principalmente los capítulos 4 y 5. ¿Cuáles son? Son reglas de origen. Uno. Y el otro es mecanismos para solicitar la certificación. Justamente en ese tema, perdónenme que lo interrumpe José Luis, quisiera preguntarles, ustedes que están en el día a día, ¿no?, con los que exportan, con los que importan, asesorando justamente a todos estos industriales, empresarios, yo les preguntaría, ¿cuáles son entonces las principales dudas que ahorita tienen las personas que están inmersas en esta industria de comercio exterior? ¿Cuáles serían justamente esos principales puntos en donde ustedes tienen que poner atención en ciertas características? Pues algunas serían cómo certifico mi producto, ¿no? Y hay que recordar que el TEMEC, además de tener un certificado de origen libre en un formato libre, también incluso se crea la posibilidad de que el propio importador certifique las mercancías. Es decir, el importador de lado de los Estados Unidos puede emitir un certificado de origen. Pero también ahí hay que comentarle al sujeto de comercio exterior que existe un capítulo específico en el TEMEC que habla de la verificación de origen, ¿no? Donde se faculta a los gobiernos a que inspeccionen, a que revisen, a que auditen si se está cumpliendo con la regla de origen, ¿no? ¿Esto porque puede haber manipulación de precios en las aduanas? Eso es un tema diferente, pero primero sería el tema de manipulación en las reglas, ¿no? Decir que porque se fabricó en México o porque el producto está saliendo de México es originario de México. Se presta interpretación. Entonces, hay reglas que permiten que tanto México envíe cuestionarios o haga visitas físicas para ver dónde está la planta. Quiero ver entonces centro de producción
quiero ver tus materiales y tus registros contables, ¿no? Y eso puede hacer también a Estados Unidos. Enviar inspectores acá y decir, tú me estás enviando prendas de vestir o me estás enviando zapatos que entraron con un certificado de origen. Quiero ver dónde está la planta, quiero ver los empleados, quiero verlos trabajar, quiero ver los registros contables de que efectivamente la mercancía, la tela, la piel es de México, para ver el tema del contenido regional que ya comentaba José, y entonces ese tipo de situaciones son verificables, ¿no? Otro tema es el punto del valor en aduana, ¿no? Muchas personas piensan, entonces el valor en aduana es la base gravable para calcular los impuestos. Entonces, entre más alto es el valor en aduana, pues más impuestos se pagan, ¿no? Entonces, una primera pregunta sería, pues entonces bajo el valor de las mercancías y voy a pagar menos impuestos, ¿no? Y allí hay que tomar en cuenta que no solo el TEMEC, sino hay un tratado sobre valor en aduana en el marco de la Organización Mundial de Comercio, y el cual establece reglas claras para que no se manipule el valor. Inclusive te señala que ciertos conceptos como los gastos de transporte, los gastos de seguro, los pagos de regalías y licencias son cuestiones que son incrementables al valor en aduana, y eso es muy relevante porque ciertas empresas podrían llegar a pensar, le bajo el valor y que lo demás me lo pague como un flete, que me lo pague como una regalía o licencia, ¿no? No es tan fácil. Hay reglas muy claras que aplican para todos los países, claro, y que son verificables, ¿no? ¿Cuál es el impacto para las empresas en las estrategias que se implementen, pues, en las obligaciones de precios de transferencia, justamente hablando de esto, José Luis? Principalmente es los precios en que se pactan las mercancías, sobre todo con partes relacionadas. Tenemos que tener mucho cuidado, lo que decía Gerardo, determinar un valor en aduana correcto. Primero, que el valor de mercado sea correcto, que el valor de las mercancías sea el que rige en la competencia, y después verificar que dichos valores sean correctamente las bases para el pago de contribuciones. Lo que dice Gerardo es muy cierto. Las autoridades van a estar muy al pendiente a través de revisiones de que el valor de las mercancías sea el correcto. Algo que pasa en México, la autoridad verifica que lo que tú ingreses al país a través de una importación es lo que vas a hacer deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Hace un cruce. De la misma forma, en los Estados Unidos pueden haber estos cruces de información, que el valor que se declare para efectos de aduana dentro de los Estados Unidos sea el valor que se registra contablemente. Aquí toma mucha relevancia los controles contables que se tienen, pues que se deben de llevar ya, pero que ahorita toman una especial relevancia sobre las mercancías y sobre todos los gastos que se hagan, y sobre todo también sobre el origen de las mercancías. Muchas personas creen que dentro del área de comercio exterior se tiene que guardar toda la comprobación del origen de las mercancías, cuando realmente todos estos son controles contables a través de facturas, declaraciones que tenemos que conservar, igual que en México. Por lo menos el tratado habla de 5 años. 5 años se tiene que conservar toda esta información, porque lo que decía Gerardo, dentro de los 5 años la autoridad de los Estados Unidos puede ingresar a México a través de un cuestionario o a través de una visita directa. En alguna ocasión yo estaba muy acostumbrado a los cuestionarios, y en una ocasión uno de los clientes de la firma donde yo laboraba tuvo una visita de meses para verificar el origen de unos autobuses, y al final afortunadamente calificaron, pero sí se dan estas visitas, y ahora con estas nuevas reglas yo creo que se van a intensificar. Hay algo que no hemos estado tomando en cuenta desde el punto de vista de otros países. ¿A qué me refiero? José Luis, comentabas que, por ejemplo, si ahora algún país le compra petróleo a Venezuela, va a gravar un arancel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entonces también cuidar las compras a otros países para que no nos graben arancel? Esto también es un punto que pocas veces se ha tomado, pero que también es importante, maestro Gerardo. Sí, sin duda, como comentaba al principio, las razones de los aranceles son muy distintas, ¿no? El tema de seguridad, migración, el tema de la reciprocidad, pero también está ese tipo del arancel al petróleo venezolano, ¿no? Como un tipo de sanción, ¿no?
Entonces, dentro de la geopolítica y dentro de las decisiones económicas que se tomen en los países, pues se tienen que cuidar, ¿no? Porque derivado de ciertas acciones que no le gusten al país vecino, pues podrían tener consecuencias muy fuertes para las empresas mexicanas, ¿no? México se tendría que cuidar entonces de saber a quién también le va a comprar a otros países ¿De con esta quién va guerra a de ser? aranceles. Totalmente. Tiene que verificar quién es su proveeduría, ¿no? Por ejemplo, te platicaba sobre Venezuela o también sobre la Unión Soviética, que tiene un problema con Ucrania y que también tiene cierto tipo de aranceles y cierto tipo de restricciones al comercio con estos países. Entonces hay que tener, digamos que una visión 360 justamente en este asunto, Gerardo. Sí, inclusive hay que recordar que desde hace mucho tiempo ya existe control de exportaciones. Hay ciertos productos que pueden ser químicos o electrónicos, chips, que tienen incorporado tecnología que tanto sirve para hacer el bien, pero también puede servir para hacer el mal y actividades ilícitas o terroristas. Hay todo un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Wassenaar que regula cómo está la trazabilidad de ese tipo de mercancías, ¿no? También es algo que está en juego en esta guerra comercial y se van a apretar las tuercas para que muchas empresas establecidas en México de capital americano, pues se controle de mejor manera este tipo de componentes y que no se envíen a territorios donde Estados Unidos no desea que se envíen, ¿no? Entonces el tema de controlar la exportación también yo creo que va a ir en aumento para este tipo de mercancías, ¿no? Estamos hablando de que también a partir de que se decreta justamente toda esta guerra comercial provocada por Estados Unidos, entonces viene una nueva, creo yo que viene entonces una nueva etapa a nivel nacional e internacional sobre la cultura de la transparencia. Debe de ser así, porque si no nos vamos a meter en muchos problemas si no checamos bien reglas de origen, si no checamos bien estas partes que pueden ser usadas para bien o para mal. Es decir, sí también el mundo tiene que entrar en una dinámica de transparencia, sí o sí, a través de esto que se está presentando hoy. ¿Qué opinas al respecto? De transparencia y de acomodo, porque el acomodo yo creo que principalmente se refiere a cómo vamos a hacer comercio actualmente con estos aranceles, qué estrategia van a tomar las empresas en el caso de México para continuar con su comercio, sí a través de controles que siempre se deben de tener porque toda la materia aduanera es materia fiscal que tiene que tener controles muy específicos, pero también ahora ver hacia dónde nos podemos dirigir como mercado. Si a lo mejor los Estados Unidos ya no es un mercado, podemos buscar mercados alternos que puede ser una buena opción. Y nuevamente trabajando con empresas automotrices, algunas automotrices ya están buscando producir en México únicamente vehículos que no sean para los Estados Unidos, sino que sean para otras regiones del mundo. Por ejemplo, se habla mucho de los vehículos compactos que no son tan consumidos en los Estados Unidos, pero que pueden ser consumidos en Centro y Sudamérica. Perfecto. Gerardo. Creo que también en ese tema de transparencia y legalidad puede haber una tentación para ciertos industriales de terciarizar con México, ¿no? Dado que pues, la cercanía y la gran frontera que tenemos con Estados Unidos, el tema de que lo que se certifique como originario de México conforme al TEMEC, pues pudiera haber varios industriales que digan, pues ya no lo mandes directamente de Europa o de Asia, sino mándalo vía México, ahí le ponemos etiquetas de México, se emite un certificado de México y ya no pagamos el arancel, ¿no? Pues claramente eso también está valorado y pensado del lado de Estados Unidos y hay picos, ¿no? Entonces en las estadísticas se puede ver cómo se cae cierta fracción arancelaria, cierto producto deja de enviarse de un país a otro y curiosamente ahora aumentó del otro, pues eso van a llover las investigaciones cuando empieza a suceder eso, ¿no? Pero sin duda es tan grande la economía y es tan grande los números del comercio que habrá personas que lo intenten y pues solo señalar que pues seguramente Estados Unidos lo va a perseguir, ¿no? ¿Qué piensan sobre la reacción del gobierno mexicano a lo que ha hecho justamente con esta llegada de los aranceles de Donald Trump? ¿Ha hecho una buena estrategia? ¿Le ha faltado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en ese sentido, José Luis?
Yo creo que la reacción que ha tenido México hacia los aranceles, desde mi punto de vista, ha sido bastante buena porque ha sido más de conciliación y negociación. Nuestro actual No tan secretario reactiva. no tan reactiva, ¿no? Yo, por ejemplo, a las primeras reacciones del presidente Trump, yo veía a Canadá y ahora yo te pongo este arancel, y otros países decían, Bueno, y si tú... lo que vemos hoy con China, ¿no? Esta guerra. Exactamente, o sea, ya una guerra de tú me das, yo te regreso el golpe. Y México, algunas personas lo han criticado al gobierno por sus acciones, pero a mí me ha parecido correcta la forma en que ha estado negociando poco a poco. El secretario de Economía todo el mes de marzo estuvo en los Estados Unidos y en conferencias él indicaba más o menos ya cómo venía visualizado el 2 de abril por negociaciones. Entonces yo creo que esta cultura de negociación nos llevó a que respetara el TEMEC, lo que califique para el TEMEC no tiene arancel a comparación de otros 14 tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene con otros países y que a ellos mínimo les puso un 10%. Por supuesto. Maestro Gerardo, ¿coincides? Sí, totalmente. Me parece que ha sido una decisiones que ha tomado el gobierno mexicano con la cabeza fría, y creo que reconociendo y confiando en esa simbiosis que existe entre México y Estados Unidos. O sea, creo que se reconoce que Estados Unidos se queja de que toda la producción, sus centros de producción se han ido de Estados Unidos, y que busca atraer nuevamente plantas productivas en su territorio. Y sin duda, pues parte de las plantas están aquí en México, claro, ¿no? Pero creo que sería imposible de la noche a la mañana llevarte todas las plantas. Y en ese reconocimiento de buscar un nuevo balance, un nuevo equilibrio, y que en algo se tiene que ceder, creo que la respuesta de México hasta ahora ha sido muy, muy buena, ¿no? Por supuesto. A manera de conclusión, José Luis, me gustaría que nos dieras, y a la gente que nos ve y nos escucha, algunas recomendaciones justamente, ¿no? Si es que todavía quieres seguir en este maravilloso mundo del comercio internacional. ¿Qué recomendaciones les darías? La principal recomendación es, y que hemos platicado durante esta charla, es modernizar o tener mucho cuidado en los controles que a partir de hoy vamos a tener. Te comentaba, si bien es importante que esos controles ya existan, hoy se tienen que reforzar. Si nosotros vamos a certificar el origen, tiene que estar soportado con documentación fiscal, por lo menos por 5 años. Existen las estrategias que también podemos buscar otros mercados. Podemos hacer lo que hemos comentado del cambio de proveedores. Obviamente todo esto no es sencillo. Por ejemplo, para una empresa automotriz, la vida de un vehículo, el modelo, dura casi por 7 años. Entonces los proveedores ya están, la infraestructura ya está, es difícil cambiarlo, pero poco a poco se puede ir buscando de las regiones con que sí tengamos una ventaja comparativa. Por supuesto, maestro Gerardo. Yo creo que el mejor consejo sería prepararse para ver cómo quedará el mundo después de este reacomodo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Sin duda habrá cambios en cuanto a las decisiones corporativas, de dónde producir, y yo sí veo que con optimismo, que al final de este tumulto de cambios, la región de Norteamérica se va a fortalecer, pero también el mundo será dividido entre bloques comerciales, y entonces tomar en cuenta cómo podemos quedar mejor parados en este nuevo orden mundial, ¿no? Por supuesto. Pues, maestro Gerardo, José Luis, de verdad, gracias por haber compartido estos puntos tan interesantes de lo que tiene que ver justamente con los aranceles, de lo que sucede, ¿no? A partir de este 2 de abril, que el mundo, hay que reconocerlo, cambia, ¿no? Cambia y está cambiando constantemente. Y yo te diría a ti que nos ves y nos escuchas que te mantengas justamente al tanto de este tipo de productos que hoy te ofrecemos aquí en el Colegio de Contadores Públicos de México, porque es la manera en la que te tienes que enterar de qué puedes y qué no puedes hacer, cómo te puedes mover justamente en esta industria. Ya lo decían, reforzar procesos, buscar mercados y, por supuesto,
el comercio será en bloques, ¿no? Y el futuro definitivamente hoy, como siempre, va a ser promisorio, porque al final del día el comercio debe de continuar bajo reglas distintas, pero se seguirá. Yo te agradezco a ti que nos ves y nos escuchas por haber estado aquí en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Gerardo, José Luis, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.